YouTube acaba de hacer algo increíble. Ha lanzado por fin su plataforma de realidad aumentada. Y este es mi primer tutorial. Espero que sean muchos más. Bienvenidos a la era de Effect Maker. ¿Estás listo? ¡Comencemos! Este video viene gracias a los mecenas de Patreon. Sin su contribución no habría sido posible generar este proyecto. Y por supuesto también a los miembros de YouTube. Gracias por seguir aportando. Si tú quieres apoyar directamente este proyecto, te dejo el link en el primer comentario. Estoy feliz por hacer este primer video sobre Effect Maker, la nueva plataforma de YouTube para crear filtros. ¿Y qué me refiero con filtros? Filtros, bueno, básicamente efectos visuales, pero también filtros básicos de realidad aumentada, así como lo escuchan, filtros de realidad aumentada, al estilo de MetaSpark, cuando trabajábamos en sus inicios y creamos filtros para Instagram, por ejemplo. Entonces, Effect Maker no ha tenido quizá un lanzamiento muy pomposo, porque en realidad he visto que ya a mediados de junio ya existía, y yo recién en octubre, acá estoy grabando el 3 de octubre, me acabo de enterar que ya existía la plataforma. Entonces quise entregarles a ustedes este primer video, y espero que sea muchos más, sobre cómo crear tu primer filtro con Effect Maker. Así que, lo primero, ten en cuenta que esta plataforma es gratuita. Tienes que trabajarla directamente en tu PC y no requiere ninguna instalación. Es decir, vamos a entrar a la URL que voy a dejar en el primer comentario. Entras a esa URL y básicamente obviamente loguearte con tu cuenta de Gmail, vas a poder acceder a Effect Maker. No necesitas nada más. Tu PC, conexión a internet y entrar a la URL obviamente con tu cuenta de Gmail registrada. Una vez que tienes todo eso, ya puedes trabajar tu primer proyecto. Así que vamos directo al grano. Lo que voy a hacer primero, obviamente, es hacerle clic a nuevo proyecto. Y cuando entramos por primera vez, me suena bastante a lo que era MetaSpark en sus inicios. Tenemos una opción de objetos, que obviamente aquí vamos a ver la jerarquía de la información. Recursos, van a estar alojados todos los elementos que vamos a incorporar, vamos a importar. Aquí en el centro está la zona de trabajo, tanto en visión 2D como en 3D. Y obviamente tenemos los elementos básicos como mover, rotar y escalar. Y finalmente tenemos esta vista previa, que es la típica, en donde nosotros podemos cambiar, por ejemplo, el video predeterminado. Podemos elegir al modelo 5. Podemos elegir al modelo 2. Y así sucesivamente. Vamos a regresar al modelo 1. Al lado izquierdo tenemos toda la información de nuestra zona de trabajo. El primer punto que veremos es el filtro cromático, que básicamente es agregar los LUT. Estos efectos visuales, esta capa que permite cambiar todo el estilo visual de tu efecto, por ejemplo. Muy similar a lo que era Spark AR. Luego tenemos zona de imágenes, donde podemos agregar imágenes generadas por IA, instantánea de la cámara y también dibujar. Por supuesto tenemos los efectos faciales y aquí básicamente es realidad aumentada, pintura facial, accesorio para el rostro y estiramiento. Nuevamente la otra parte que se llama cámara y segmentación, netamente también realidad aumentada, que es para poder segmentar el fondo y la persona, agregar texto, agregar objetos 3D, una luz predeterminada y la secuencia visual. Esto vendría a ser la parte del Patch Editor, como si fuera MetaSpark, y aquí trabajábamos las conexiones para poder activar un filtro, para que siga una secuencia específica, para que podamos trabajar de manera correcta una activación de un filtro. Por ejemplo, si abro la boca se activa una luz en los ojos, ¿no? Todo esto se puede trabajar a través de esta secuencia visual, como le llaman. Al lado de arriba tenemos el tema de guardado, límites de efectos, cambiar diseño, o sea, si yo lo quiero de una manera específica, mi diseño de trabajo, en realidad no es mucho, y la vista previa, que es un código QR para probar directamente en tu YouTube Shorts. Y bueno, cuando se hace clic a enviar, se va todo tu paquete de trabajo se va a transformar en tu próximo filtro para Shorts. Así que ahora, bueno, ya haciendo un barrido muy sencillo y sobre todo rápido de la plataforma, creo que ya es momento de iniciar
nuestro primer filtro de realidad aumentada para YouTube Shorts. Yo quiero mostrarte algo que se me viene a la mente bastante. Como ya estamos muy cerca de Halloween, vamos a crear nuestro primer filtro sobre Halloween. Así que voy a utilizar accesorio para el rostro. Y en accesorio para el rostro, acá nos dice que podemos subir imágenes o modelos 3D para agregar accesorios, emojis y otros objetos decorativos al rostro. En el caso de los modelos 3D, consulta la guía de referencia de la cabeza para el posicionamiento. Y para el modelo 3D he tenido que buscar a través de internet imágenes sobre Pumpkin Helmet, pero en realidad me ha costado bastante. Creo que lo mejor era buscar algo sencillo como este, que se llama Halloween Pumpkin, que lo que vamos a hacer es convertir esta imagen en 3D. Y si ustedes ya son caseritos de mi canal, ya saben que utilizo la herramienta llamada Tripo 3D. Yo creo que es una de las plataformas más sencillas para trabajar en este proceso de convertir imágenes en objetos 3D. Así que lo que vamos a hacer es descargar esta imagen y vamos hacia la plataforma. Ya estamos aquí en Tripo 3D. Así que básicamente vamos al espacio de trabajo. Lo que voy a hacer es arrastrar la imagen que he utilizado, que es esta de acá. Esta de acá se va a convertir en un modelo 3D. Arrastramos aquí. Y bueno, acá básicamente vamos a usar el modo estándar. Y le voy a dar clic a... Bueno, acá podemos ajustar. Vamos a darle a auto. Y vamos a darle clic a generar. Acá tenemos ya el modelo 3D. Lo que vamos a hacer ahora es trabajar en la textura, o sea, generar la textura naranja, pero creo que primero vamos a utilizar retopología, porque para trabajar con Effect Maker necesitamos que los objetos estén bien optimizados y que no pesen mucho. A ver, modificar conteo de polígonos quizá pueda ayudar algo, o quizás no, mejor lo dejo en auto y le doy clic a retopología. Ahí miren a la derecha cuánto tenemos, faces y vértices son muy altos, así que espero reducir bastante para que podamos trabajar directamente con Effect Maker y no tener ningún problema. Y aquí está, ha bajado a 10.000 vértices. Y creo que se puede seguir bajando, pero está bien por el momento. Vamos a ver si acepta Effect Maker. Le damos clic a textura. Y ahora ya podemos generar la textura como tal. Y aquí tenemos nuestro modelo 3D. Se ve muy bueno, me gusta mucho. Lo que vamos a hacer ahora, obviamente, es descargarlo. Exportar en formato GLB. ¿Qué tal? ¿Qué les parece? A mí me ha encantado bastante. Esto también lo dejaré en mi Patreon, por cierto. Bueno, ya de regreso a Effect Maker, lo que vamos a hacer es agregar un modelo 3D. Acá simplemente arrastro y a esperar. Se agregó el objeto, pero es muy pequeño en realidad. Así que aquí en propiedades, a la derecha, podemos aumentar la escala. Vamos a darle un 0.
Creo que igual es muy pequeño. Vamos a darle, sea 50. Y demasiado. 30. 20. 25. Puede ser. Ahora tenemos que rotar. Ya saben, utilizamos los elementos de arriba para rotar. Y nuevamente vamos a darle clic a la opción mover, porque tenemos que cuadrar correctamente este modelo 3D. Quizá ahora que tengo una mejor perspectiva podemos darle a 30. 35 mejor. Ahí está. Creo que ese es. ¿Qué les parece? ¿Se imaginan que estos ojos quizá en el fondo puedan verse unas velas, algo que esté brillando? Igual en la boca podemos agregar algo de luz tétrica o tenebrosa. Esto lo podemos hacer más adelante, pero considero que para este ejemplo básico, el primero que hacemos, el primer tutorial de FedMaker, creo que es suficiente y sobre todo nos permite entender el potencial que tiene la herramienta. Igual más adelante, para los mecenas de Patreon, voy a crear un video especializado de experimentos. Voy a hacer bastantes experimentos y voy a mostrar los ejemplos de cómo crear efectos mucho más precisos. Así que les recomiendo que se suscriban en Patreon, porque va a haber mucha información importante y relevante para ustedes. Bueno, dicho esto, quizá lo que podemos hacer es una segmentación corporal. Acá está. Y lo que quiero hacer al fondo es agregarle algo llamativo o relacionado a Halloween. Así que vamos a buscar, o bueno, generar la imagen en sí. En Unsplash puede ser un recurso muy interesante para poder conseguir imágenes referenciales. Vamos a escribir fondo de terror. A ver qué encontramos. Esta carretera me gusta mucho. Este bosque también. Este bosque puede ser. Es vertical y lo que quiero es que sea lo más pequeño, que no pese mucho. Quizá este es. Vamos a probar. Y bueno, ya de nuevo en FedMaker lo que voy a hacer es darle clic a fondo y aquí en recurso voy a importar. Encontramos el archivo y le damos clic a importar o a abrir. Este es. Si se ve que le falta o se ve raro, se ve cortado, le podemos dar clic a escala y nuevamente cubrir toda la pantalla. Este es. ¿Qué te parece? Vamos a ponerle calabaza. Y listo. Ya estamos. Vamos a ver cuánto pesa. No pesa mucho en realidad. Tamaño de muestra, actualizar, tamaño del archivo, 1 mega. Ya estamos listos. Podemos probar quizá o ir directamente a enviar. Una forma de probar sin darle clic a ver vista previa es darle clic a la opción de ver cámara. Se va a conectar con la webcam. Y acá estoy. ¿Sí? Acá estoy. Se ve bien. Me gusta. Vamos de frente a darle clic a enviar. Acá nos dicen que tenemos que tener una miniatura de efecto. Quizá vamos a arrastrar esta de acá, que es como el print de la vista previa. Creo que dice debe presentar bla bla. Creo que está bien. Y acá al efecto vamos a llamarle calabaza. Calabaza Halloween. Accesorio para el rostro.
clic acá, publico esa información y damos clic a enviar. Se envió el efecto. Una vez que se reviste tu efecto, recibirás un correo electrónico sobre su estado. Y le damos clic a aceptar. Y así de sencillo. Vamos a esperar que se apruebe el efecto. Y en cuestión de minutos, aprobaron mi filtro. Ya está listo la calabaza. Yo le puedo dar clic a compartir. Acá se van a ver todos las actualizaciones de mi filtro, cuántas veces las personas lo han utilizado, me imagino. No estoy muy seguro de la data, así que bueno, compartiré este filtro en el primer comentario de YouTube para que también puedan usarlo y ver qué tal es el aumento de las vistas. Y bueno, nada más queda interactuar con el filtro, así que vamos para allá. Y cuando hacemos clic al link del filtro que he generado con EffectMaker, vamos a ver esta pantalla. El nombre del efecto, el usuario que ha creado el efecto y la opción de darle clic a usar este efecto. Y aquí estoy. Listo para darle clic a grabar. Bueno, ¿qué te pareció? ¿Te gustaría que haga más tutoriales respecto a EffectMaker? Si es así, déjame un buen like y suscríbete. Esto es todo por el momento. Emilius BGS se despide. ¡Nos vemos! Bye.